Bien, estamos en Hablemos de Campo, son las 7:11 de la mañana, repasando un poquito los amigos que nos acompañan y ya lo tenemos en imagen, están aquellas personas que nos siguen por el stream, lo tenemos al ingeniero Walter Miranda de INTA, que como le contaba al principio es especialista en maíz, es uno de los especialistas en maíz que tenemos acá en la experimental de INTA General Villegas, cultivo que se viene en fecha tardía, se han diferido tareas, usted sabe que llovió tarde, ha venido todo un mes más tarde, Walter me va a corregir. Lo cierto que, ante todo, ingeniero, buen día. Buen día, Horacio, para vos y toda la audiencia. Bueno, contaros un poco, o contarle al público, porque uno por ahí ha metido la mano y por ahí el cuentito lo sabe, pero digo, está bueno que se lo refresquemos al público, porque el público, como dice una polémica colega que tenemos muy famosa en Buenos Aires, colega mía, dice que el público se renueva. Y bueno, el tema, vamos a ser cariñosos, vamos a llamarle colega. Y el tema es que, bueno, nada, una nueva campaña, lo que no se sembró en tiempo y forma, en algún momento hay que sembrarlo, y creo que es ahora, ¿no? Claro, exactamente, Horacio. Para diferenciarlo, tenemos en el caso del maíz dos fechas de siembra, una que le llamamos maíz de primera y otro que le llamamos maíz tardío, que en realidad es el maíz sembrado fines de noviembre, principios de diciembre, sería la fecha óptima para un maíz tardío, pero bueno, sabemos que podemos estar sembrando hasta casi en enero maíces tardíos. Ha pasado años en que el tema de precipitaciones ha corrido la fecha y bueno, el lote está preparado, no puede ir a otra cosa. En fechas de diciembre, cuando pasamos del 15 de diciembre en adelante, ya la soja pierde mucho. Entonces, en esos casos se va a maíz tardío, ¿no es cierto? Obviamente que hay que tener en cuenta un montón de otras cosas, pero bueno, el caso del maíz tardío, muchas veces nosotros hablamos... Perdón, Walter, cuando usamos cultivos de cobertura casi siempre caemos en esta variante, ¿no? Sí, sí. O cultivo puente, como le llaman. Sí, sí, no, en el caso de cultivo de cobertura podemos ir a soja o a maíz tardío. En el caso, por lo menos en nuestra zona, a maíz de primera nunca. Uh-huh. Se están haciendo algunas experiencias con lo que le llaman el planting green, que es sembrar el maíz sobre la cobertura verde. Uh-huh. En el caso de maíz de primera y también en casos de maíces tardíos, ¿no? Pero bueno, en esos casos son los que se está evaluando el maíz de primera. Pero es muy errático desde el punto de vista del agua, obviamente. Claro, a ver, vamos a aclararle un poco a don Pepe de Una Rosa, que por ahí está prestando la oreja. Generalmente cuando se siembra tarde o se siembra en fecha de segunda es porque se usó doblemente la tierra, o hubo un verdeo o hubo un cultivo anterior, y esto nos dejó tarde la tierra, y entonces por esa causa es que no tenemos la posibilidad de entrar, digamos así, allá en principio de septiembre, octubre, que es cuando debemos estar sembrando, ¿no? Claro, sí, o puede ser una decisión para diversificar el riesgo, uh-huh. O puede que yo tenga suelos que tengan algunas limitantes, uh-huh. y obviamente en suelos que tienen algunas limitantes, como son los clase 3 para abajo, ahí no quedan dudas que van a maíz tardío, por lo menos desde el punto de vista técnico. Después podés tener... otros objetivos por los cuales hacerlo de primera. Por ahí, viste, tenés que o salir a un maíz temprano de primicia, o necesitas hacer un silo, o necesitas cosechar un grano húmedo porque es la época en la que vas a tener algún tipo de encierre o vas a tener la necesidad de comerlo. Pero bueno, desde el punto de vista técnico, en los suelos clase 3 o de inferior calidad, no quedarían dudas de que son suelos para poner maíz tardío, ¿no es cierto? No quiere decir, esto no quita de que en suelos clase 1 y clase 2 no pueda poner maíces tardíos. O sea, siempre tratamos desde INTA con la visión productivista, ¿sí?
de la institución, de que obviamente en los mejores ambientes lo que tenemos que tratar es de maximizar lo que es la producción por unidad de superficie. Entonces, en los mejores ambientes el mayor potencial los tienen los maíces de primera, de eso no cabe en duda. Pero ese mayor potencial, no, por ahí, cuando se expresa a campo el rendimiento, no se termina traduciendo en una mejora muy sustancial de lo que puede ser un maíz tardío. Después, obviamente, vienen a tenerse en cuenta las cuestiones comerciales, como la humedad cosecha, el momento en que uno hace la venta, pero, a ver, que para mí, y es una visión personal, en suelos clase 1 y 2, si tengo napa en un rango óptimo, y no quedan dudas de que son ambientes para ir a maíz de primera, ¿no es cierto? De ahí en adelante es discutible, ¿sí? Pero bueno, a medida que pierde calidad el suelo, obviamente son ambientes para maíces tardíos. Y el caso de maíz tardío, vos recién mencionabas, Horacio, lo que es el tema de cultivos de cobertura. El maíz tardío nos da la posibilidad de hacerle, es el único cultivo en el cual podemos hacer prácticamente 2 cultivos de cobertura, porque podés hacer un maíz, sembrar una vicia, hacer el maíz tardío y atrás y arriba del maíz tardío bolear con avión un centeno, por ejemplo. Hoy en día estamos siendo muy cuestionados, obviamente hay una sensibilidad grande por la forma de producir y bueno, el maíz tardío te da la posibilidad de hacerlo de una forma bastante sustentable, ¿no? Cuando hablamos de mayor sustentabilidad en la producción, hablamos de que podemos, de que para nosotros es un despropósito, por ejemplo, hacer un maíz tardío sobre un rastrojo de soja, ¿no? Porque el barbecho que tenemos hasta la siembra es realmente muy largo, ¿no? Entonces mantener limpio, o sea, nosotros podemos mantener limpio un lote que sale de soja hasta septiembre en forma relativamente económica para el bolsillo del productor y para el ambiente, por decirlo de alguna manera, pero ya mantenerlo limpio hasta diciembre cuesta. Entonces sería un despropósito hacer un maíz tardío sin haber hecho un cultivo de cobertura en invierno, ¿no? Que obviamente el cultivo de cobertura durante el invierno, una vicia creciendo durante el invierno, lo que hace, aparte de fijar nitrógeno, ¿sí?, del ambiente y ponerlo a disposición para el cultivo siguiente, también compite con malezas, ¿sí? Y a su vez, si tengo la posibilidad de utilizar un rolo crimper para cortar su ciclo, lo que estamos haciendo son 2 cosas. Uno es no utilizar insumos de síntesis química para cortar el ciclo, y 2, apretar la vicia contra el suelo para impedir el nacimiento de malezas, ¿no? Obviamente cortándole la luz para que germinen o a través de una barrera física que no les permite emerger, digamos. Y seguramente estamos haciendo un maíz tardío puede ser sin insumos de síntesis química o con muy bajos insumos, digamos. Ingeniero Miranda, déjanos sumar a un amigo que lo tenemos ya en imagen. Bueno, vamos a sumar 2 amigos en realidad. Primero vamos a sumar la gente de la Agropecuaria del Malambo, que es la que nos está haciendo posible que este espacio... Esta siembra de segunda, Decal puede hacer de tu campo el más taquillero del año, porque rendimientos inesperados son resultados de película. Elegir la alternativa más rentable para tus siembras de segunda. Estreno en tus centros de servicio Monsanto. Encuéntrelos en el Malambo Agropecuaria, Ruta Nacional 188, kilómetro 362-200. Teléfono 03-388-423111 y 423222. General Villegas, Buenos Aires. Publicidad exclusiva para la República Argentina. www.decal.com.ar. Bien, estamos en Hablemos de Campo. Vamos a dialogar un ratito, lo vamos a saludar, lo vamos a sumar a la mesa al ingeniero Héctor Carta. Héctor, ante todo, buen día. Muy buenos días, Horacio, un gran saludo para la audiencia, una mañana muy linda y bueno, como siempre... Arrimate un poquito el micrófono, Héctor.
muy grato estar acá compartiendo este espacio con vos y con todos tus oyentes, ¿no? Bueno, lo tenemos a Walter que nos está ilustrando con cuestiones que tienen que ver justamente con un momento primicia del año que tiene que ver justamente con el maíz tardío, ¿no? Exacto. Sí, viste, creo que Walter estuvo claro, en donde hoy la sociedad está pidiendo una agricultura con un poco más de sustentabilidad, ¿no? Y esta es una práctica que apunta a eso, ¿no? Cuando podemos hacerla en una secuencia, como él explicaba, de vicia con el maíz tardío, aparte de darle un poco más de seguridad al maíz, también estamos incorporando prácticas que en ese sentido mejoran el uso de los insumos, ¿no? Bueno, la idea un poquito entonces, Walter, para redondear un poquito esta cuestión, estamos en un momento óptimo en el año y un poco lo charlábamos esto fuera de nota de este amigo que nos comentabas vos, que justamente por ahí la coyuntura económica nos está jugando una pasada, si queremos de alguna forma, por el contexto político, de algunas cuestiones que tienen que ver a veces con la adquisición de los insumos y todo este tipo de cuestiones. A ver, es como que estamos jugando, aparte con la cuestión ambiental, que el ambiente nos jugó una mala pasada este año, todavía tenemos la otra cuestión que tiene que ver por ahí con la jugada económica, que el hombre de campo está más allá de esta cuestión, ¿no? Sí, obviamente en el caso de maíz tardío podría haber sido en su momento una buena opción como para pasar sin sobresaltos estos momentos también. Obviamente que nadie es productor de maíz únicamente ni de soja, o bueno, de soja únicamente los hay, pero no de maíz, pero bueno, es una alternativa para haber pasado sin sobresaltos estos vaivenes que tiene nuestra economía, ¿no? Déjame decirte algo que no hice anteriormente. El caso, desde el punto de vista técnico, cuando hablamos de maíz de primera y maíz tardío, la ventaja que tienen los maíces tardíos por sobre los de primera pasa por la estabilidad de rendimientos que tienen. ¿Y por qué tienen mayor estabilidad? Porque, o sea, todos sabemos que tienen un periodo crítico que es crítico para la generación de rendimiento, ¿no? En el cual es sumamente sensible a variaciones ambientales. Entonces, ese periodo crítico, el maíz tardío lo pone en febrero, donde ya la temperatura es un poco menor, la humedad relativa ya es un poquito mayor, las lluvias son más estables. También cuando hacemos un maíz tardío tiene otra estructura de planta, entonces eso nos permite bajar la densidad y por lo tanto esa misma cantidad de agua que podemos tener almacenada en el suelo que puede llover la tenemos que distribuir entre menos bocas para tomar, por decirlo de alguna manera en sentido figurativo. Entonces todo esto hace que el maíz sea más estable. Competencia entre plantas, digamos. Sí. Entonces, lo que hace el maíz tardío es levantar los pisos de rendimiento. Nosotros tenemos tenemos un ensayo de larga duración, ¿sí? Que viene desde el año 2003 hasta hoy, donde entre otros tratamientos hay fechas de siembra de maíz y en ambientes como los que te contaba hoy, por ahí son ambientes buenos pero no tan buenos y el malo no es tan malo, pero en promedio los maíces tardíos en nuestro caso superan en casi 1.500 kilos por hectárea a los de primera. Obviamente que cuando miramos los techos de rendimiento, los máximos lo ganan los de primera, por decirlo de una manera futbolera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esos máximos, la diferencia que hay por ahí es mínima, digamos, ¿no? O sea, hay 300, 400 kilos, ¿no? De diferencia entre el máximo de primera y el máximo tardío. Pero cuando vamos a los rendimientos mínimos, que son los pisos de rendimiento, a lo largo de esa serie de 15 años no tenemos rendimientos menores a 7.000 kilos con los tardíos. En cambio, los de primera hemos tenido rendimientos de 200 kilos por hectárea. A ver, hablando en términos de la vereda, ¿no? Cuando queremos asegurar la bala, tiramos un maíz de segunda y no le erramos nunca, digamos. Un maíz tardío. Un maíz tardío no le erramos nunca.
Sí, en Y sentido cuando queremos mucha cantidad de kilos, por ahí a lo mejor nos tiramos a hacerlo temprano, ¿no? Sí, más que cuando queremos, depende del ambiente que tenemos. Si tenemos ambiente muy bueno y queremos apuntar a esos muy altos rendimientos, sí tenemos que hacer un manejo acorde y obviamente ir a maíces de primera, ¿no? Bueno, yo lo hablo en el sentido figurado, como se habla en el sentido figurado de la potencialidad, cuando dicen, esto potencialmente da en este ambiente tantos kilos, y si no llueve, la pregunta de Beto Quiroga, ¿no? Y si no llueve, bueno, estamos dentro de esos riesgos, ¿no? Bueno, déjame, Walter, ya prácticamente ir redondeando porque no tenemos mucho tiempo. Yo creo que más o menos se entendió el mensaje técnico. De cualquier forma, la gente vía stream lo va a poder estar viendo a esto. Lo van a poder estar viendo vía el Facebook nuestro también, de Villegas Aro TV. Lo va a poder estar viendo por el stream de la radio. En YouTube en este momento se está cargando esta entrevista. Vamos a aprovecharlo a Héctor, que lo tenemos por acá, al director, que nos cuente un poquito, que nos recuerde, que también el INTA tiene la otra pata, aparte de la técnica, que tiene que ver, bueno, también pata técnica, pero tiene que ver justamente con esta gira que hay lechera, que la tenemos ahora arranca la semana próxima. El 30, exacto. En Trenquelauquen, así que ya después seguramente Alicia Otero va a venir a hablar un poquito con más detalle de eso, porque ella es la que está organizándola, pero son 3 encuentros que van a hacer acá en la zona, donde Villegas es uno de los lugares, pero bueno, son estos encuentros donde el tema de la lechería es el tema central, ¿no? Una actividad importante en nuestra región. Director, se ha venido con todo el INTA este año. No, bueno, sí, dentro del contexto actual estamos tratando de aprovechar y de estar, bueno, con acciones, pues se generan muchas cosas y ahora estamos trabajando todo el tema comunicaciones como para tratar de llegar con más fluidez con lo que generan los profesionales como Walter y todo el equipo de gente, especialmente joven que hay, para que sea más fluida la llegada de estos trabajos, ¿no? Hacia el medio, hacia el productor y hacia la comunidad. Bueno, te lo he dicho, pero lo agradezco públicamente que usen este espacio para llegar, porque sabemos que tenemos llegada con los productores. Básicamente le hablamos al tipo de campo, obviamente le hablamos a todos los vecinos, y al mismo tiempo le vamos contando al resto que en el INTA se trabaja, a veces en silencio y a veces un poquito más expuesto, pero que el INTA siempre está trabajando, no es que se despertó ahora, ¿no? Ya el lunes, martes vengo, Horacio, y vamos a hablar un poco de los más que nada para los que tienen ganadería, de cultivos diferidos, ¿no? Para reservas de bajo costo y algunas opciones para campos ya un poquito más complicados. Bueno, estos años han venido particulares, por no decir difíciles en algunos casos, y digo, lo que hablábamos un poquito con Walter, ¿no? Como se prevé en los cultivos, y como también el maíz un grano con cuero, digo, como se prevé en los cultivos, también podemos prever en pasturas y podemos prever en otros manejos, y a veces esto que se llama manejo justamente, que es meter la mano, y que no significa plata en insumos, que no significa a veces potencialidad del ambiente, más allá de estar jugando por ahí con una fecha de siembra, estar jugando con una densidad, como lo decía Walter, y estar jugando con esto que es usar la cabeza en el fondo, ¿no? Agronomía. Agronomía pura. Señores, les agradezco, por supuesto, el tiempo. Walter, nuevamente, gracias por estar por acá. No, muchas gracias a vos, Horacio. No sé si quedó algo en el tintero, ¿no? Y puede que sí, pero no ahora. Pero digo, dejamos el tema picando, todavía estamos en tiempo, y decirle a la gente que se arrime por el INTA, ¿no? Sí, obviamente, nosotros estamos siempre dispuestos a atender a quien lo necesite. Muchísimas gracias, Horacio. Un gran saludo a tu audiencia. Bueno, nuevamente gracias a ambos. Nosotros, por supuesto, seguimos en Hablemos de Campo. Bueno, vuelvo a decirlo una vez más, de la mano de la gente del INTA. Esta siembra de segunda, Decal puede hacer de tu campo el más taquillero del año, porque rendimientos inesperados son resultados de película. Elegí la alternativa más rentable para tus siembras de segunda. Estreno en tus centros de servicio Monsanto. Encuéntrelos en el Malambo Agropecuaria, Ruta Nacional 188, kilómetro 362-200. Teléfono 03-388-423111 y 423222. General Villegas, Buenos Aires. Publicidad exclusiva para la República Argentina. www.decal.com.ar. Electroagro de Ernesto Segretín en el acceso Moreno 1290 a General Villegas. Venta de electrificadores rurales y accesorios. Electroagro.